Hace mucho tiempo yo tenía amigos, y una de las tantas veces que nos reuníamos a platicar sobre cuál de todos los animes de esta temporada nos parecían más sobrevalorados, y sobre cómo la industria de las monas iba con cada vez más prisa hacia su inevitable ocaso y posterior desaparición, además de todas esas cosas de las que solemos hablar los petulantes elitistas en la industria. Bueno, resulta que también nos gustaban los videojuegos a todos, así es, otakus y gamers, la combinación perfecta para ser irresistible ante cualquier fémina a kilómetros a la redonda, vaya, ya solo nos faltaba jugar Digimon y coleccionar cartitas. ¡Qué patético! Pero bueno, el punto es que cuando no estábamos haciendo uso de nuestras altas dosis de seducción, nos dedicábamos a hablar de jueguitos. Es en una de esas tantas veces que comenté que el último juego que me había hecho desvelarme era justamente una visual novel, a lo que mis estimados congéneres decidieron burlarse de mí y decirme que era un rarito por consumir este tipo de medio que, siendo sincero, tiene muy poco de juego. Así es, con sus dos pelotas enormes, ellos me dijeron a mí que era un rarito. Al final resultó que era el último hombre cuerdo en un mundo lleno de locos. Pero bueno, realmente no puedo culparlos. Desde hace mucho tiempo la verdad es que las novelas visuales nunca fueron muy populares, incluso dentro del mundillo. El punto que colmó el vaso para mí fue cuando mucho tiempo después mi sobrina, que por alguna razón u otra decidió que era buena idea hacerse otaku a este punto de la vida, en una ocasión me preguntó con curiosidad, ¿qué es una visual novel? A lo que yo respondí con toda mi sabiduría, que no hiciera esa clase de preguntas, que dejara de estudiar tanto y que comenzara a divertirse en la vida, que se fuera de pinta en la escuela, que saliera con sus amigos, que viera más anime y sobre todo, si estaba segura que se iba a acabar esos Doritos. Pero cuando se fue, me puse a pensar yo mismo, ¿qué es una visual novel? ¿Las novelas visuales se juegan? ¿Por qué las nuevas generaciones de este hobby son tan sensibles viendo dibujitos que ni siquiera hablan su propio idioma? ¿Será que ya estoy ruco y no le sé como dice la chaviza? ¿Sí se acabó mi sobrina los Doritos aunque dijo que me iba a dejar la mitad? Bueno, para responder estas preguntas vamos a tener que viajar un poco al pasado, así que en lugar de estar juzgando a un chavorruco joven por la vergüenza ajena que da hablando solo en su habitación, ven y acompáñame al maravilloso y turbio mundo de las visual novel. Ahora, para responder esto, podría ponerme mamador y contarte de dónde se cree que salieron las visual novel. Así es, se cree, nadie lo sabe con certeza. Decirte también que una aventura point and click no es una visual novel, que una novela gráfica no es una visual novel, y que quizás, de hecho, lo más cercano a la primera visual novel que se tiene es un juego de misterio basado en un libro llamado El Misterio de W. Pero no quiero cansarte con datos que, siendo sincero, muy poco le importan más que un puñado de personas igual de tontas y obsesionadas con el género como yo. Así que hagámoslo simple. Las visual novels son juegos, entre muchas comillas, que se centran especialmente en la narrativa de su historia, siempre teniendo la perspectiva en primera persona del o la protagonista, y que se apoya únicamente del escenario por defecto en turno, la infravalorada banda sonora y por supuesto los sprites, o los dibujitos, en 3/4 del resto del elenco. Además, el principal atractivo de una visual novel es, y siempre será, la capacidad de elegir en determinados puntos claves de la historia una acción u otra. Pues si no te dan la capacidad de elegir las acciones del personaje al que estás jugando a rolear como la decepción de tus padres que eres, pasará a convertirse en una novela kinésica. Dentro del reducido mundo de las visual novel, existen 3 principales ramas para encasillar a la gran mayoría de géneros que estos cuadros de texto en colores nos cuentan poco a poco. Por supuesto, nunca dudes que algún alocado japonés manda al traste todo y decida, no sé, contarnos una historia de aventura sobrenatural con elementos de simulador de cita y el netorare más horripilante que hayas visto. Que de hecho, ahora que lo pienso, esto suele suceder muy seguido, la verdad. En fin, la primera de estas ramas es la del misterio, el género más viejo dentro de las visual novel, y en el que meteremos a todas esas historias cuyo foco principal se encuentra buscar la solución a un determinado planteamiento que se nos revela comúnmente al principio de la obra y desencadenará los hechos que sigan a esta. Que, bueno, vaya, es un misterio de toda la vida. Algunas de las más famosas son Steins Gate, Saya no Uta, el famoso Doki Doki, cuando las cigarras lloran, cuando las gaviotas lloran y cuando tu abuela llora por ver que te enamoraste de un dibujo, maldito inútil. No mames, cabrón, qué pinche vergüenza me da. El segundo será entonces el romance, el género más corrompido por el tercero y cuyo foco principal es el amor juvenil entre como mínimo 2 personajes. Son quizás también las más dramáticas, y en el cual originalmente se encuentran otros géneros menores, como los simuladores de citas, el otome, el yuri o el yaoi. El último es el más extendido y es el más conocido por todos los marranos, el denominado eroge. El eroge es la rama que se encarga de contarnos cómo el rechazado social de pronto obtiene algún poder milagroso, suerte desmedida o instinto norteño, que lo lleva a consumar el acto del delicioso con los personajes de alrededor. Hay un montón de géneros aquí y la verdad es que me van a dar un bong si me pongo a mencionarlos todos. Pero no tengas duda de que si tienes algún fetiche muy raro, muy probablemente existe una visual novel centrada completamente en él. Los eroges norteños, los eroges de infidelidad, los eroges de harem, los eroges de viajes en el tiempo, los eroges furros y en mi opinión los más traumantes, los eroges de insectos gigantes donde, bueno, ya te imaginas qué sucede. Ahora, teniendo esta información a la mano, no te sorprenda saber que de hecho muchas visual novels son llevadas al anime.
en especial los erogues al H. Pero ¿cómo termina uno en este posinfecto de degeneración e historias que te hacen llorar como un niño después de enterarse que los Reyes Magos son sus alcohólicos padres a punto de divorciarse? Bueno, en mi opinión, y como todo en la vida, entras por la trama, pero te quedas por las tetas. Entonces, ¿cómo se juega una visual novel? Bueno, ese es un tema más complicado. Recuerdo la primera visual novel que yo jugué. En aquella época era un adolescente con ansias de romance que seguía fielmente el canal de juegos de Calatras, Calatras Fantasy 8. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lugar en el que me olvidaba de los problemas de la vida que pueda tener un niño de 15 años. Un buen día llegué a mi casa, prendí mi computadora, entré a YouTube y di clic en el más reciente de sus videos, el primer capítulo de Katawa Shoujo. Fue algo fascinante. La historia, los personajes, la música, la muy creíble voz de chica que ponía Calatras, que ahora que lo pienso, esa fue la primera vez que me di cuenta que no era tan heterosexual como creía. Pero bueno, sí, fueron los 20 minutos más geniales que había pasado en los últimos tiempos. Pero de repente, así de la nada, el video se acabó, justo en la mejor parte. Así que me volví loco y comencé a maldecir a Dios por tanto sufrimiento, pero cuando se me enfrió la cabeza busqué el nombre por Google y me arrojó la página del juego. Lo descargué, lo puse en español y cuando abrí el juego... Todo era muy diferente. La historia, la música, los personajes, las animaciones, todo se sentía más en serio. Realmente era capaz de empatizar con el protagonista y con la historia de los personajes en general. Esa visual novel me dejó muchos buenos momentos, incluso después de que haya acabado. La rejugué sin parar hasta dejarla seca al 100% de las rutas. Y cuando terminó, solo quería saber qué era lo que seguía. No quería aceptar que era todo. Así que descargué otra novela visual y me sucedió lo mismo. Una y otra vez, historias que no quería que se acabaran. No todas eran buenas, claro, pero siempre quería saber más de ellas. Como entonces imaginarás, para jugar una visual novel requieres de practicar el ejercicio del roleo, que citando a nuestra confiable fuente, un post de Anime Amino, el roleo es la interpretación de un personaje preestablecido o de autoría propia y que requerirá de nuestra capacidad de elección, imaginación y de todo el cringe que puedes dar metido en tu habitación. Sin embargo, el ejercicio del rolear no será suficiente para evitar dormirte mientras lees ingentes cantidades de texto que, siendo sincero, aún en la historia más seria, el 50% serán sobre descripciones de, por ejemplo, yo que sé, un portón. Es ahí donde nace, en mi opinión, la parte más interesante de la visual novel, que nos hace partícipes activos de su historia, a la vez que crea un velo que nos permite contemplar, criticar, afirmar o desestimar las acciones que nosotros mismos tomamos. Se genera una suerte de sentimiento en el que tú eres Pepe Grillo y tu personaje Pinocho. De ahí que la principal diversión de una visual novel sea jugarla libremente e ir descubriendo las diferentes rutas y finales que podríamos alcanzar, mientras quedas como estúpido porque no puedes evitar el mismo desenlace una y otra vez, hasta que te das cuenta que, oye, quizás no es tan buena idea hacer caso a los consejos de tu amigo alcohólico y fan del tamal. ¡No, mi compa! Que te impulsan a un estado psicótico con tintes de iluminación masculina, todo eso en la azotea de un edificio de 4 plantas con todos los riesgos que eso conlleva. Por lo que la mejor manera de jugar una visual novel es lento, por cuenta propia, comentando contigo mismo, contigo misma todo lo que ves, con una botella de Coca-Cola y unos cigarros estratégicamente al lado del ratón para esos momentos donde vas a querer entrar a la pantalla y partirle la cara a tu protagonista por lo estúpido que puede llegar a ser. Pero en fin, ya siendo más serio,
Cuando mi sobrina me preguntó qué era una visual novel, le intenté explicar lo mejor que pude, pero le dije que aún estaba un poco joven para jugarlas, porque muchas de ellas contienen eroge, pero que si quería probar algo, pues le recomendaría una que fuera para todos los públicos. Pero más que eso, la verdad es que me puso triste. Me di cuenta de que cada vez son menos populares, considerando el hecho de que realmente nunca lo fueron. No pude más que pensar en todas esas historias tan hermosas e interesantes que con el tiempo simplemente se desvanecerán en este lado del charco. Me quedó la impresión de que esta nueva oleada de fans del anime y los jueguitos no podrían experimentar lo que es la frustración por las idioteces que dice tu avatar, como en Fate. Que no podrán sentir el miedo a lo desconocido y a la degeneración humana, como en Saya no Uta. Que no se van a cuestionar lo que significa amar a alguien y los diferentes tipos de amor que pueden existir en el mundo, como con Yusuga no Sora. Que quizás nunca vayan a conocer ese sentimiento de impresión la primera vez que abres una visual novel. Pero hay que dejar la cátedra de estilo kitsch para otro tipo de videos. Lo que intento decir es que si tienes la edad suficiente, ve y juega. Conviértete en un petulante de esos que dicen "no adaptaron bien la visual novel". Conviértete en un detective que resuelve el mayor caso de la historia. Vive ese romance imposible que va contra el viento y la marea. Salva el mundo de un desastre espaciotemporal o propicia el mismo fin del mundo a manos de una chica que, te juro por Dios, no es una babosa espacial. Descubre los nuevos géneros de historias que jamás habrías pensado que eran para ti hasta ese momento. O fornícate a tu gato. No, eso no. Largo de aquí, Neko, para allá nadie te quiere. En fin, dale una oportunidad a las visual novel. Te juro que vale la pena. Yes, I'm an alien. I come in peace but lead your defenses hard astray. Within the melting gravity of the Milky Way, deeply I could sense those feelings beating